Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda infantil. Hoy toca hablar sobre la ropa de primavera-verano de Monchito. Antes de nada os comento la edad que tiene ahora mismo mi hijo Ramón y tiene 3 años. La verdad es que es un niño muy grande, es muy alto, pero estrechito, es muy delgadito como su padre. Así que bueno, os voy a enseñar un poquito cuáles son las novedades que tengo en su armario. Ya sé que he tardado un poquito en hacer este vídeo, pero estaba esperando a que llegara el buen tiempo y parecía que nunca iba a llegar. Voy a empezar por mi prenda favorita para Monchito, que ya sabéis que son las camisas. Vais a ver este perchero, vais a decir, oh Dios mío, esta mujer ha perdido la cabeza, ¿cuántas camisas tiene este niño? Pero es que a ver, os explico. Aquí se han acumulado algunas camisas del año pasado y otras que tengo ahora nuevas. Lo bueno que tienen las camisas de verano es que, aunque se le queden un poquito pequeñas, lo primero que delata cuando una camisa a un niño se le queda pequeña son las mangas, pero en verano se pueden remangar, así que mientras se pueda cerrar la camisa y no le quede muy cortita, se la va a seguir poniendo. Por ejemplo, esta, bueno, pone talla que es 2-3 años, aunque lo cierto es que como Monchito ahora es un niño muy alto, ya os he comentado, aunque tiene 3 años, ya le he empezado a comprar la ropa en talla 4 años, porque prefiero que le quede un poquito más holgada y así le dura más. Y de hecho el año pasado es lo que hice, le cogí muchísima ropa que ya era de talla 3 años o 2-3 años y veo que este año todavía le vale. Veis aquí que tengo las mismas camisas del año pasado que os enseñé de la firma Daddy and Me, que es una firma que me encanta porque es ropa fabricada en España, que tiene las camisas iguales para toda la familia, para bebés, para niños, padres, hijos, hijas, y estas mismas camisas las tenemos Ramón y yo para nosotros, para poder ir a juego con Monchito. Este modelo me encanta, en color melocotón con rayas, es mi favorito porque yo tengo la camisa igual y me encanta cómo queda con unos shorts o una falda vaquera. Si os gustan este tipo de camisas de lino muy veraniegas con el cuello mao, os recomiendo las de Verbodet. Es una marca que yo recuerdo que solamente probé con algunos pijamas cuando Monchito era muy bebé, pero ahora me he dado cuenta que tiene unas colecciones de moda infantil muy bonitas y tienen ropa para todas las edades, o sea que si tenéis niños en diferentes edades y queréis vestirlos iguales, es muy fácil encontrar camisas, pantalones y conjuntos para que vean igual. Este verano le he cogido esta camisa que es en verde agua, me parece muy bonita y favorecedora, y esta otra en blanca que es un básico que no puede faltar. De hecho, veis que tengo aquí varios modelos de camisa blancos porque siempre los estoy utilizando y me encanta combinarlos, sobre todo con pantalones o bermudas que sean con estampados así un poquito más alegres y veraniegos. Vais a ver que tengo un montón de camisas de lino, pero es que me parecen las mejores. Yo me he dado cuenta que para Monchito son las que más le gustan, son las más fresquitas para el verano y luego yo las veo muy elegantes, o sea, cuando salimos por ahí a cenar o vamos a casa de alguien o a fiestas, lo mejor es que se ponga una camisa de lino con unas bermudas. Por eso tengo muchos conjuntos también estampados como este que me ha encantado, estampado tropical, que no sé si se ve en la cámara, pero también hay unos guepardos muy bonitos en el estampado. Está todavía con la etiqueta puesta porque ni lo he estrenado aún, pero viene con su bermuda en color marrón, y lo bueno que tiene esta bermuda es que es muy versátil, también la puedo utilizar para cualquier otra camisa. Este conjunto tropical es de Paz Rodríguez y de la misma firma de la tienda Rosa y Azul de Burela. Me encanta este conjunto que ya lo ha estrenado Monchito porque le gustó nada más verlo, que tiene un estampado con elefantitos en azul, o sea, a Monchito le encantan los elefantes, es uno de sus animales favoritos, y también viene con las bermudas en azul clarito. También viene con una chaquetita de punto que luego os enseñaré, que todavía no he estrenado, pero es la típica chaqueta muy versátil para el verano. Otra firma de moda que cada vez le compro más a Monchito es Polo Ralph Lauren. De hecho, me parece que para esta edad tiene ropa con muchísimo estilo. Ya os enseñé en otro vídeo anterior esta camisa que le cogí en cuadros Vichy azul, que de momento se la está poniendo mucho. Es una camisa de estas que te vale todo el año, es en un tejido fino pero muy versátil, o sea, puedes llevarla en invierno con un jersey y luego en verano simplemente con unas bermudas. Como veis, hay veces que guardo no solamente la camisa, sino también el pantalón a juego en la percha, aunque estos pantalones largos ya creo que se los voy a ir poniendo poco porque una vez empieza el calor, Monchito es muy caluroso y solamente quiere llevar pantalones cortos. Y esta camisa también me parece muy elegante, en rayas en azul y amarillo. Más modelos de rayas, este en rojo me parece que queda fenomenal con unas bermudas en color blanco.
Este es el típico que estoy deseando ponerle con unos zapatitos tipo náuticos. También tengo opciones de lino en manga corta, o sea que al final me cuesta muchísimo encontrar camisas de manga corta para a partir de 3 años y esta me ha parecido muy bonita en un color rojo guinda. Ya os comenté en uno de mis hauls de moda que estaba obsesionada con una tendencia que hay ahora mucho para toda la familia, que son las camisas estilo patchwork. Ya sabéis que esta firma Polo Ralph Lauren saca cada año un modelo patchwork, que es el modelo que llaman Oxford Fan, y cada temporada sacan un modelo de camisa que mezcla diferentes estampados, o sea, en rayas, en cuadros, con colores diferentes. Y este modelo me ha gustado mucho porque tiene tonos pastel. Se lo he cogido a Monchito, todavía no lo ha estrenado, pero yo sé que va a ser una de sus camisas estrella este verano. Pasamos a los pantalones y como ya os he comentado, Monchito es un niño caluroso al que en verano no le puedes poner pantalón largo. Lo bueno que tiene su edad de 3 años es que ahora mismo le queda igual de bien llevar unos pantalones cortitos que enseñan un poquito el muslo, al igual que otro tipo de pantalones más tipo bermudas, que son por encima de la rodilla. Ya no le pongo los típicos pantalones bombachos con gomita porque eso ya es como muy de bebé. A mí me gustan mucho las bermudas, también os digo, de Verbodet. El año pasado me acuerdo que cogí algunas de Zara Kids, pero lo malo que tienen es que enseguida se le quedan pequeños de cintura. Y lo bueno que tiene esta firma de pantalones es que en su web, al comprar los pantalones, no solamente eliges la talla por edad, sino también por la cintura. Y el caso es que ya os digo que Monchito es un niño con la cintura muy estrecha, así que le he cogido estos pantalones que además vienen muy importantes, mamis. Con la goma, con el botón para regular la cintura. De esta manera se pueden ajustar y nos duran muchísimo más tiempo. Le he cogido estas bermudas en coral, en tostado y en amarillo mostaza, que queda genial con azul navy. Al igual que con las camisas, para los pantalones también me gusta mucho todo lo que es lino. De hecho tengo aquí algunos modelos como este que es del año pasado, veis que es más pequeñito pero todavía le queda muy mono, en color marfil de Daddy and Me. Este otro es para este año, es nuevo, también de Goko, en rayas azul y blanco. Del año pasado todavía le están estas bermudas de Polo Ralph Lauren que me gustan mucho con el caballito y estas en color blanco de Paz Rodríguez que son súper versátiles. También tengo un montón de bermudas de Amazon que todavía le quedan. Estas con langostas me parecieron muy graciosas, estas estilo navy con un ancla en diferentes tonos de azul. Es que esto al final es lo que se está poniendo todo el día con camisas, polos y camisetas. Además de las camisas, por supuesto, Monchito también tiene un montón de camisetas y polos, que es el tipo de prenda que le pongo sobre todo para looks más casual, para llevar encima del traje de baño, y en esta ocasión suelo optar a lo mejor por cosas un poquito más infantiles, más como lo que me pide él, como las camisetas típicas de los dibujos animados que está viendo. Le he comprado un montón de camisetas de la Patrulla Canina, de Mickey Mouse, por supuesto, de Buzz Lightyear, que es uno de sus héroes favoritos, por supuesto también de Peppa Pig o de George con su dragón, más de Toy Story, que es una de sus películas favoritas, otro Mickey, Estrella en la oscuridad porque viene con un pantalón tipo pijama, y ya poco a poco irá empezando con los héroes de Marvel. Además de las camisetas, algunos polos. A mí me gustan mucho los clásicos de Polo Ralph Lauren, con rayitas estilo marinero, como este en azul, que ya os lo enseñé en otro vídeo. Muy del mismo estilo le he cogido estos otros en blanco, con el cuello azul, también de Polo Ralph Lauren, y lo tiene igual también en azul. Este es otro que me parece también muy bonito para llevar con bermudas. Y también tengo aquí un montón de polos de colores, que estos son los típicos que le pongo sobre todo encima del traje de baño. O sea, dependiendo de los colores de las bermudas o el traje de baño que lleven ese día, le pongo, pues ya veis, tengo aquí en diferentes, en rosa, en verde mint, turquesa, todos los colores. Como ya sabéis todas las mamis, en primavera-verano, aunque haga buen tiempo, siempre hay que llevar algún jersey o chaqueta por si hace frío, para los sitios en los que hay aire acondicionado o cuando anochece y baja la temperatura. A mí me ocurre que siempre llevo alguna chaqueta en la bolsa o en la sillita de paseo y muchas veces no termino utilizándolas. Por eso este año he decidido que voy a apostar menos por las chaquetas de verano y sobre todo voy a intentar aprovechar todas esas prendas de punto del año pasado que todavía le quedan, porque es lo bueno que tienen las prendas de punto, que van dando de sí y nos duran muchísimo tiempo. Este es un jersey que me dio mucha rabia porque es del año pasado y apenas lo utilizo, está nuevo y ahora estoy aprovechando y se lo estoy poniendo muchísimo. También del año pasado tengo todavía este jersey navy de la firma Paz Rodríguez, que es de muy buena calidad. Me encanta porque es el típico jersey finito que parece que no, pero abriga bastante. Os comentaba antes que tenía también una rebequita de punto muy bonita de Paz Rodríguez que va a juego con el conjunto que os he enseñado antes de la camisa con elefantes.
es muy bonita en un azul también muy versátil. Y por supuesto en verano también son bienvenidas las sudaderas, que me parecen una prenda todoterreno porque duran todo el año. Yo le cogí hace unos meses esta sudadera a Monchito y ya la he estado utilizando todo el invierno y es maravillosa porque es una prenda, ya os digo, que abriga bastante, es suave, resistente y bueno, es que a mí me gusta muchísimo todo lo que son los ositos típicos de la firma Polo Ralph Lauren. También os enseñé en otro vídeo que había hecho un pedido a Gap de Estados Unidos y os enseñé que tenía diferentes sudaderas de Gap, la mayoría están todavía lavando, o sea, no he podido sacarlas para este vídeo, pero tengo esta otra que le compré también hace tiempo, que me encantó porque era una edición especial también con Mickey Mouse. Pasamos a los pijamas y aquí viene una historia muy graciosa que Ramón, que está detrás de la cámara, está deseando que os cuente. Y es que el otro día nos fuimos de compras y cada uno nos fuimos por un lado. Yo me fui a Goko y le compré a Monchito este pijama con dinosaurios porque, como muchas madres sabéis, todos los niños pasan por su fase de obsesión con los dinosaurios y Monchito está ahora mismo de pleno en esa fase. Y vi este pijama tan bonito que es así como estilo camisero, con el cuello mao, con las bermuditas a juego, bueno, es precioso. Me encantó, me parece ideal para niño y niña con dinosaurios. Y el caso es que Ramón estaba mientras en Zara Home y encontró este otro pijama también con Tyrannosaurus Rex. Este es de algodón, también muy bonito en color verde mint. El caso es que al llegar a casa nos dimos cuenta los dos que habíamos comprado lo mismo a Monchito, un pijama de dinosaurios. Hicimos una votación en Instagram para preguntar a las seguidoras qué pijama gustaba más y bueno, por los pelos ganó este. Ganó el de Goko porque me vais a decir que este no es precioso, es como el típico pijama que le queremos poner a nuestro niño. Pero luego en la práctica el pijama que más le ha gustado a Monchito es este, porque obviamente uno de algodón siempre es como más cómodo. Ramón está añadiendo que si a Monchito le ha gustado más este pijama, no solo porque sea de algodón, sino porque es completamente de T-Rex, que es su dinosaurio favorito. Y en este pues sí, hay variedad, hay por ahí T-Rex, pero aquí es el protagonista. Cosas de niños. Y viendo que a Monchito le gustaba todo el tema de los dinosaurios, también le compré en Zara este otro pijama que todavía no he estrenado, que veis que es en verde turquesa, muy bonito también con sus bermuditas. Y en primavera-verano, para los días en los que dormimos en sitios con aire acondicionado, como hoteles o que refresca un poco, a mí me gustan mucho, si me preguntáis, los pijamas clásicos en azul, con rayitas así tipo camiseros. Estos también le gustan a Monchito, aunque si le das a elegir, obviamente va a preferir antes los dinosaurios. Pasamos a los trajes de baño y de momento no le he comprado muchos trajes de baño a Monchito porque hay algunos del año pasado que todavía le están bien y también aproveché las rebajas de verano para comprarle los mismos modelos que le había comprado a juego con Ramón o conmigo, que fueran en una talla más para que le valieran este año y espero también el que viene. El único modelo que le he cogido de este año es este, lo añadí a mi pedido de Verbodet, que es también muy mono, o sea, el típico así con tiburones, con tablas de surf, así con dibujitos infantil, aunque ya os digo que el año pasado aproveché y le cogí de diferentes marcas. Si os gustan los trajes de baño clásicos, que son así con tejido normal de traje de baño y con nudito, os recomiendo los de Patricia Mendiluce porque tienen trajes de baño tanto para padres, madres, niñas, bebés, con estampados muy bonitos. A mí que me gustan mucho todo lo que son los estampados florales, si os gustan estos trajes de baño y os metéis en la web vais a ver que también hay trajes de baño completos, bikinis, trajes para el padre, para niña, son muy bonitos. Este con jirafas del año pasado, se lo cogí también en la talla 3 años y veis que es divino. Otra firma que tiene trajes de baño para toda la familia es Pat Pat. El año pasado también le cogí muchísimos, o sea, solamente os voy a enseñar algunos modelos que son muy estilo tropical, con estampados así a todo color, o sea, este estilo hawaiano, este como con flores. También tenemos Ramón y yo el traje a juego para ir toda la familia iguales. Y ya para terminar pasamos a los zapatos, que bueno, como estamos en primavera no podemos olvidar que aún hay lluvia, por eso os recomiendo que tengáis al menos un buen par de botas de agua para la lluvia. A mí estas de Hunter me parecían súper bonitas en color rojo, me encantan en este color porque son geniales para dar ahí como un toque diferente a cualquier look en gris, en azul, quedan súper bien. Otro básico que no puede faltar, por supuesto, son unas buenas deportivas. Yo siempre voy cambiando de marca según encuentro modelos que le gustan a Ramón y básicamente este es el modelo que a mí me funciona mejor, que es en blanco, con detalles en azul y sobre todo con cierre en velcro, que es algo que Monchito agradece bastante para poder ponerse y quitarse él mismo las zapatillas, y de estas hay que tener siempre porque son muy prácticas. Si me preguntáis cuál es mi modelo favorito para vestir a los niños en verano, desde luego los mocasines de piel.
Tienen que ser en una piel blandita, que se adapte bien al pie, que no les duela, que no les haga rozaduras. A ver, es normal que a lo mejor los primeros días o el día que estrenan los zapatitos les salga alguna rozadura, pero bueno, se les pone un poquito de talco y listo. Al final la clave es que el zapato se adapte al pie del niño y tengan pues eso, una suela que sea blandita, con la que ellos estén cómodos. Desde luego estos son los favoritos de Monchito, el año pasado se los cogí también en esta firma en garrotitos en color marrón y de hecho también he cogido estos otros en gris piedra en ante, que son, como veis, muy elegantes y con estos dos ya tengo para combinar todos sus looks para vestir con bermudas, camisa, pues ya sabéis, el típico look así como muy elegante. Y para los días de playa y piscina a mí me gusta muchísimo todo lo que son zapatitos estilo náutico, playeras, pero todavía no le he cogido a Monchito, o sea, le tengo que comprar, estoy todavía pensando en qué colores se los voy a coger porque me gustan las típicas zapatillas así de lona, en colores verde mint, rojo, que son muy apetecibles para el verano. Pero desde luego lo que no puede faltar y tienes siempre son unas cangrejeras de plástico. Hay gente que yo sé que no le gusta este tipo de sandalias, que prefieren las chanclas, las que son más tipo, pues eso, como deportivas. Para Monchito, desde luego, sus favoritas son de este tipo. Siempre le he cogido algunas, estas creo que son de Hipercore, pero he ido cambiando de diferentes marcas y este es el estilo de sandalia que más le gusta para ir a la playa o la piscina. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo de moda infantil y os dé buenas ideas para vestir a vuestros peques. Si tenéis cualquier pregunta sobre alguna cosa que he sacado, cualquier duda, no tenéis más que dejarla aquí en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.